Muy buenos días. Para mí es un privilegio esta invitación para poder hacer la presentación de un tema. Alguna vez nos ha tocado ser pacientes y eso motiva de que tengamos que ver el mundo desde otra perspectiva. Señores académicos, muy honrado por la presencia de ustedes, voy a hacer la lectura del trabajo. Hace algunos años, después de un copioso consumo de panetón en Navidad, tuve un cólico vesicular que me obligó a ser paciente e internado. El clínico que me atendía, sin embargo, notó algo raro y agregado. Parecía que tenía algún problema en el colon, por lo cual me ingresé al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde tengo tantos amigos. Me hicieron todos los exámenes. Entre ellos llegué a la sala, a la clínica, a hospitalizarme. Llegaron con una silla de ruedas, nunca había estado en una silla de ruedas. Dije a la señorita, ¿al laboratorio puedo ir a pie? No, doctor, me dijo. Usted tiene por regla del hospital ir en silla de ruedas, y tuve que ir en silla de ruedas. Luego me indicaron una resonancia magnética y que fuera con contraste. Mientras me hacían el examen, de que venga la enfermera Juliana, que es experta, me hicieron la instilación. Cuando a los pocos minutos noto que mi mano izquierda se hinchaba, y se hinchaba cada vez más. Los radiólogos, muy inquietos y preocupados, decían, unos pónganle paños calientes, otros decían, no, póngale paños fríos. En ese estaban cuando se agrega algo inusitado, un apagón en el hospital. El comentario era, médico tenía que ser. Esa experiencia dio motivo a que hiciera una indagación de cómo es el médico cuando nos toca estar como pacientes. El médico en la condición de paciente es un tema que ha sido poco analizado, pese a que se plantea varias interrogantes. ¿Acepta el médico la posibilidad de enfermar? ¿Se preocupan los doctores por su salud? ¿Cómo reaccionan cuando enferman? ¿Qué experiencia tuvieron de la calidad de la atención sanitaria? ¿Cómo se comportaron los médicos tratantes? ¿Cambia la relación médico-paciente después de la recuperación? ¿Cuán responsable es el médico en el autocuidado de su salud? Frente a la posibilidad de enfermar, los médicos reaccionan no pocas veces con un sentimiento de invulnerabilidad y con un pensamiento tipo mágico atribuyen a la bata blanca una suerte de manto protector. La soberbia del sano, esa presunción que la enfermedad solo afecta a los demás, parece estar muy arraigada en la profesión médica. El imaginario de la sociedad también participa del mito, atribuyendo a los médicos una suerte de exención que los protege de las enfermedades. Pero si cuando menos lo esperamos la enfermedad nos sorprende, se pierde de un plumazo la vida que se soñaba y la garantía del cumplimiento de los ideales que nos habíamos trazado. ¿Se preocupan los doctores por su salud? Con frecuencia los doctores subestiman o trivializan los síntomas de sus enfermedades, adoptando conductas distintas de las aconsejadas a los pacientes. Un estudio del Colegio de Médicos de Barcelona reveló la despreocupación generalizada del colectivo médico por su salud.
El 20% de médicos consultaban a un colega de manera informal en el pasillo del hospital o por teléfono, o hacían la consulta refiriéndose a un supuesto tercero. Con frecuencia eludían los circuitos administrativos con el riesgo de peligrosas confusiones que le podrían perjudicar. Cuando los doctores no se sienten bien, son renuentes para solicitar la ayuda profesional y con frecuencia se automedican. Yo ya sé lo que debo hacer y sé cómo controlar mi enfermedad, arguyen. Evitan la consulta por el temor de ser reconocidos por sus pacientes, perder credibilidad, perder reputación profesional y eventualmente no volver a ejercer. El doctor Favarolo, jefe de la unidad coronaria de un hospital de Buenos Aires, lamentaba que los médicos demorasen hasta 3 días antes de acudir a la consulta por un dolor precordial persistente. Uno de sus pacientes, un doctor, creyó que podía automedicarse sin el control del especialista hasta que su corazón entró en crisis y pidió auxilio. Sobrevivió gracias a los 3 stents que ahora protegen sus coronarias, a su renuncia al tabaco y la adopción de una vida saludable. A los médicos se les hace muy difícil practicar las recomendaciones que dan a sus pacientes para una vida saludable. Muchos son consumidores de la llamada comida chatarra que a sus pacientes prohíben. Tampoco cultivan la actividad física que aconsejan. La medicina es una profesión que exige gran compromiso e implicación de sus miembros. Su propósito fundamental es curar o aliviar cuando la curación no es posible, pero siempre consolar. Exige de quien la ejerce no solo conocimientos y habilidades, sino también y principalmente actitudes humanas y humanizadoras con gran implicación personal. Esta implicación brinda satisfacción cuando las cosas salen bien, pero generan gran desgaste emocional cuando las cosas no resultan como se esperaba. La medicina es una de las profesiones más afectadas por el estrés laboral, consecuencia de un ritmo de vida acelerado, presionado por la labor hospitalaria con sobrecarga de pacientes, guardias agotadoras, a lo que se suma la competitividad académica, la práctica privada y las obligaciones docentes. La suma de todo ello puede causar un desajuste emocional que puede afectar su vida y el entorno familiar. La persistencia crónica de ese desgaste puede conducir al síndrome burnout, síndrome de desgaste profesional, caracterizado por agotamiento emocional, desmotivación, disminución de la competencia laboral con tendencia a cometer errores, menor capacidad de concentración, irritabilidad y eventualmente depresión. ¿Cómo reaccionan los doctores cuando enferman? Cuando el médico se enferma, lo más difícil de afrontar es la incertidumbre del futuro y la tarea de organizar su vida al corto o largo plazo. Cuando enferman, algunos doctores intentan convivir con la impredecibilidad, haciéndola parte de su vida. Desarrollan un estado de resiliencia. Otros más estoicos tratan de ignorarla. No es infrecuente que algunos doctores, no obstante su formación científica, recurran a argumentos sin base racional, no solo para explicar la causa de su enfermedad, sino que aceptan someterse a tratamientos sin sustento racional. Socialmente, la reacción del médico paciente con frecuencia es de ocultación. Temen ser reconocidos y perder prestigio con sus pacientes, sus colegas e incluso su puesto en la institución de salud donde laboran. Algunos médicos no aceptan que una dolencia interrumpa su vida profesional y reaccionan tornándose laboradictos, obsesivos del trabajo,
tratando de ignorar su enfermedad, sobre todo si es de orden mental o adictivo, recurriendo en casos extremos a los antidepresivos o al alcohol. Otros doctores, en cambio, optan por medios saludables, tratando de revitalizar sus vidas, dedicando más tiempo a la familia. Muchos aprenden de los pacientes, a veces con una enfermedad más grave que la del médico, pero que afrontan su enfermedad con mucho más coraje. En su condición de enfermos, algunos médicos aprecian el valor de la espiritualidad. Tienen tiempo para reflexionar acerca de los problemas fundamentales de la existencia. Dedican más tiempo a la práctica de la religión o habiéndola abandonado, la retoman. ¿Qué experiencia como pacientes tuvieron de la atención sanitaria? El doctor Robert Klitzman, médico psiquiatra, luego de perder a su hermana en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, sufrió una grave depresión que obligó a su hospitalización. Sus vivencias en el hospital y la de otros 70 pacientes médicos las relata en el libro When Doctors Become Patients, cuando los doctores se convierten en pacientes. Estos son algunos de los testimonios. Para un endocrinólogo, su mayor angustia fueron las prolongadas esperas en los consultorios y los complicados procedimientos burocráticos de la admisión. Es curioso, decía, las palabras paciente y paciencia tienen la misma raíz latina, patieris, que significa padecer, que es lo que sienten los pacientes en la sala de espera de los consultorios. Un pediatra hospitalizado se quejaba del horario inconveniente de la ronda quirúrgica. En su caso, el cirujano que lo atendía y su séquito llegaban de madrugada, haciendo bulla, estando aún medio dormido. Le enfocaba con la linterna y le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Antes que pudiera decir algo, el médico ya se había marchado. Con frecuencia los médicos tratantes no consideraban en sus indicaciones el horario más adecuado para la administración de un medicamento. Una doctora internista recibía cayexelato que le producía diarrea masiva a medianoche, manteniéndola despierta hasta la madrugada. Tuvo que declararse en huelga para que le cambiasen el horario de administración del fármaco. Cuando hospitalizados, los doctores se sintieron en una condición de indefensión e intimidación durante las visitas médicas, al ser objeto de tantas miradas y escuchar el cuchicheo del personal médico y paramédico. Algunos doctores sintieron la dureza, tosquedad e imprudencia en el manejo de situaciones delicadas. Un interno quedó devastado cuando su colega, viendo la radiografía, le dijo sin más preámbulos: usted tiene cáncer, lo siento, no hay nada que hacer, tiene tumor por todas partes. Se lo dijo sin siquiera explicarle las posibles implicaciones, no le ofreció aliento, simpatía o siquiera una palabra de esperanza. Con frecuencia, los médicos no informaban a los pacientes de los efectos adversos de un tratamiento. A un joven dermatólogo recién casado no le advirtieron que la radioterapia que le aplicaron por cáncer le iba a causar esterilidad. Los comentarios imprudentes que un médico hace en la consulta puede causar daño psicológico. Una doctora acudió a la consulta por 2 lunares. Después de examinarla, el médico le dijo: bueno, hay que extirparlos ya, antes de irradiarlos, porque de aquí a unos años, si todavía usted está por acá, eso será un problema. Para médicos y pacientes, el futuro no tiene el mismo sentido. ¿Cuánto significa largo plazo? ¿Meses, años? ¿O corto plazo? ¿Horas, días, semanas? Un internista quedó confundido cuando el médico le dijo: no creo que su linfoma recurra en el corto plazo. He visto muchos casos, no se angustie.
Las enfermeras, como parte del equipo de salud, también sienten lo que es ser paciente cuando les toca. Una enfermera cambió de comportamiento después de someterse a una operación de ligamento cruzado. Desde entonces no ha vuelto a decir cosas como: es una pinchadita que no duele nada. ¿Cómo se comportan los médicos tratantes con sus colegas? Cuando un doctor se enferma y decide consultar, generalmente acude a un colega reconocido no solo por su calidad profesional, sino también por el comportamiento amable, de voz serena, que muestre interés y con el tiempo necesario para escucharle y responderle. Lamentablemente no es lo frecuente. Los médicos adoptan actitudes arrogantes, se sienten dueños de la verdad absoluta y no toleran opiniones discrepantes. El doctor Miguel Cotó, profesor de bioética de la Universidad de Chile, fue internado en una clínica por padecer del síndrome de Guillain-Barré. Sus vivencias como paciente las expone en el libro El padeciente, donde demuestra que la medicina institucional tal como se practica exacerba la angustia y el sentimiento de desprotección del paciente, con pérdida de toda autonomía y participación en lo que se hace sobre él. Según el doctor Albert Howell, autor del libro Cáncer, biografía de una supervivencia, la práctica de la medicina debe basarse en la afectividad. Con frecuencia los médicos tratantes se interesan más por la enfermedad que por el enfermo. Son más dependientes de la tecnología y menos dispuestos a atender la mano al paciente. El principal tratamiento de la atención médica debería ser: trata a tus pacientes como te gustaría ser tratado. En esto consiste el humanismo médico. El doctor Howell recordaba que cuando lo llevaban al quirófano para ser operado, el camillero le preguntó de qué le iban a operar. De un tumor mediastínico, le respondió. No te preocupes, le dijo el camillero. Yo tengo un hermano al que le operaron de un tumor de esos y tendrías que ver cómo juega el fútbol el tío, no hay quien lo pare. El doctor agradeció su comentario y pensó: tengo dudas que sea verdad lo que dice, pero esos detalles se agradecen. Por su parte, el doctor Alberto Perales narra el testimonio de un distinguido miembro de la Academia Nacional de Medicina, hospitalizado en una clínica de Lima por una grave enfermedad. Le contó a un colega amigo lo sucedido en la visita médica. Esta mañana, le dijo, no me sentía bien. En la visita diaria los colegas me preguntaron por todos mis síntomas y por mi respuesta al tratamiento. Científicamente cumplieron su trabajo a la perfección, pero no hicieron ninguna referencia a mi situación emocional. Me preguntaron por mi cuerpo, pero no por mí. Más tarde, entró al cuarto un empleado de servicio, pues se me había volcado un poco de agua. Mientras hacía la limpieza, sonriente me miró a los ojos y me preguntó cómo me sentía. Su acercamiento fue tan genuino que nos enfrascamos en una conversación cálida por varios minutos. Me dijo unas palabras de aliento y me deseó pronta mejoría. Cuando se retiró me sentí aliviado. Mi cerebro izquierdo dudaba, el derecho reforzó su esperanza. La doctora África Sendino, internista del Hospital La Paz de Madrid, afectada por un cáncer de mama, su experiencia como paciente le llevó a reflexionar acerca de lo que realmente debe ser la compasión y la empatía en la atención médica. La compasión, dice, es el sentir que interesas al médico durante el tiempo de la consulta, que te brinda una mirada acogedora, envolvente,
que posibilita una total confianza y facilita la verbalización de su padecimiento y su angustia. El paciente no necesita un trato ficticiamente familiar, sino únicamente sentir que nos tiene cerca para lograr nuestro deseo de recuperar la salud. ¿Cambia la relación médico-paciente después de la recuperación? Después que los doctores se recuperan de una dolencia y retoman la consulta, generalmente mejora la relación médico-paciente con una visión más humana del prójimo enfermo. El trato es más solícito, con empatía, dedican más tiempo a escuchar, se interesan por su vida personal y familiar. Una doctora se sorprendió cuando su médico restablecido de una enfermedad le atendió con especial esmero. Se tomó el tiempo necesario para escucharle, anotó cuidadosamente los datos en la historia clínica, fue acucioso con las instrucciones de la receta, le previno de los efectos adversos del medicamento y tomó de buena gana la sugerencia de solicitar una segunda opinión. ¿Cuán responsable es el médico en el autocuidado de su salud? En el escrito Periatros sobre el médico del Corpus Hippocraticum se lee: quien no tiene un cuerpo saludable no está en aptitud de curar, pues la mayoría de la gente piensa, si el cuidador no sabe cuidar de sí mismo, ¿cómo va a ser capaz de cuidar a los demás? Una expresión más concisa se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 23. Medice cura te ipsum, médico, cúrate a ti mismo, que en el contexto de la práctica médica significa médico, cuida de ti mismo. El autocuidado de la salud debería enseñarse desde el pregrado, a objeto de preparar a los estudiantes cómo afrontar el estrés profesional con el menor desgaste emocional. Los administradores de las instituciones sanitarias, por su parte, deberían elaborar normas de trabajo que protejan la salud física y mental del personal como garantía de una atención de calidad para la comunidad. El Consejo de Colegios Médicos de España ha introducido 2 artículos en el Código de Deontología relacionados con la protección y promoción de la salud de los médicos y la salvaguarda de buena praxis. En el artículo 101 dice: el médico que se sepa enfermo, sea conocedor que puede transmitir alguna enfermedad, o se vea en dificultades para ejercer con plena eficacia su profesión, tiene el deber de consultar a otro u otros colegas para que valoren su capacidad profesional y seguir las indicaciones que les sean dadas. Y en el artículo 102, el médico que sepa que otro médico, por sus condiciones de salud, hábitos o posibilidad de contagio, puede perjudicar a los pacientes, tiene el deber, con la obligada discreción, de comunicarle y recomendarle consultar a quien le pueda aconsejar la mejor actuación, e igualmente tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Colegio de Médicos. Por su parte, la Asociación Médica Británica, preocupada por el descuido de los doctores por su salud, elaboró en 1995 una guía de las responsabilidades éticas del médico como paciente. Según ella, los doctores no deben asumir la responsabilidad del diagnóstico y manejo de los problemas de su propia salud o de familiares cercanos. Cuando los doctores adolezcan de un problema de salud, tienen el deber ético para sí y para sus pacientes de recurrir al consejo profesional competente para evaluar su capacidad de trabajar y seguir su consejo. Es preferible que su médico tratante, que su médico tratante no sea un pariente o consocio. Los médicos no deben automedicarse. Los doctores deben aceptar su condición de paciente cuando están bajo tratamiento.
En conclusión, los médicos y los profesionales de la salud constituyen el capital más valioso en el cuidado de la salud de la comunidad. El día a día con los pacientes los coloca en situaciones de riesgo para su salud que debe prevenirse, porque la salud de los profesionales sanitarios está ligada a la calidad de los servicios asistenciales que las instituciones de salud brindan. Aunque gran parte de la vida de los médicos es absorbida por la labor sanitaria, es recomendable cultivar el arte de mantener el equilibrio del trabajo con otros aspectos importantes de la vida, como son la familia, los amigos, las aficiones y el descanso. Quiero terminar con la oración del médico, enfermo. El autor es un compañero de promoción de nosotros, el doctor Armenia, doctor Perales, el doctor Vicente López Mesías, que elaboró esta breve oración del médico enfermo. Qué raro verte ahora en el hecho que a tantos ayudaste. Mejor que nadie conoces el mal que te quebranta. ¿Qué puedo decirte, hermano médico, que tú no sepas ahora que tú eres el paciente? Fecundaste los surcos del bien con la semilla del amor al prójimo. Cosechaste gratitudes sin fin, pero también incomprensiones por el deber cumplido. Por ello, la serena calma que irradia tu rostro. Muchas gracias.